Muy querido Monseñor Osvaldo Escobar, paisano de ustedes y su pastor, obispo de Chalatenango, gracias por invitarnos esta mañana a ser parte de esta gran fiesta de la fe. Queremos subir en Graeta, obispo de Santiago de María, querido Monseñor Constantino Barrera, obispo de Sonsonate, querido Monseñor Manuel que está por ahí, escondido, pero que es obispo emérito de Chalatenango, querido Padre Francisco Morán, administrador apostólico del Ordinariato Militar, queridos hermanos sacerdotes, queridas religiosas, queridos seminaristas, hermanos y hermanas en el Señor. Esta mañana el Papa Francisco habló de nosotros, de nuestra Iglesia, de nuestros mártires. Dijo lo siguiente: recordó a 4 misioneras asesinadas en El Salvador en 1980 y destacó su ejemplo para convertirse en fieles discípulos misioneros. Estas fueron sus palabras. Estas mujeres vivieron su fe con gran generosidad. Son un ejemplo para todos, para convertirnos en fieles discípulos misioneros. Fueron secuestradas, violadas y asesinadas por un grupo de paramilitares. Prestaban su servicio en El Salvador, en el contexto de la guerra civil, con empeño evangélico y corriendo grandes riesgos. Llevaban comida y medicinas a los desplazados y ayudaban a las familias más pobres. Increíble, ¿no? Un aplauso para el Papa Francisco. Esta es la Iglesia salvadoreña en su más pura expresión, o una iglesia martirial. Los obispos decretamos este año como año martirial, jubilar martirial, y aquí se ha hecho en forma ejemplar este jubileo. He visto las últimas celebraciones de la novena de los mártires, lo que había cada día. Me emocionaba al leer lo que están haciendo ustedes para no perder la memoria. Sin memoria no hay futuro. Y no es fácil conservar la memoria cuando hay tantos ruidos que nos van atontando, nos van alienando, nos van alejando de la verdadera realidad, la presencia de Dios. Estamos en el Adviento, que es tiempo de espera y de esperanza. De espera a este Dios que vino, que viene y que vendrá. Vino una vez, históricamente, hace más de 2000 años a Belén, entre los pobres. No había lugar para ir a una posada. Vendrá al final de los tiempos como juez de vivos y muertos. Y viene cada día. El Papa recuerda esto en sus mensajes. Él pasa a nuestro lado permanentemente. A veces no nos damos cuenta. Hay un canto que nos gusta mucho que se llama Las Huellas. Y en ese canto le reclaman a Jesús que ¿por qué cuando estaba más angustiado tú me abandonaste? Y él responde: no te abandoné, yo te llevaba en mis brazos. Por eso que no veías tus huellas, veías solo mis huellas. Esos son los mártires. Gente que caminó tras las huellas de Jesús, huellas ensangrentadas. Llegó un momento, Él los tomó en sus brazos. Y ellos dieron la vida por Jesucristo. Hay una canción que me gusta mucho que dice: de Río Paz al Huascorán y del Zumpul al mar está mi tierra El Salvador. La conocen, ¿verdad? Es todo el país encerrado en estas pocas palabras. Las mujeres estadounidenses asesinadas en un día como hoy en 1980, hace 40 años, representan a todo el país porque sirvieron respectivamente en el oriente de nuestro país, La Unión y Chirilagua, en el occidente, Santa Ana, y en la zona central, Chalatenango, ustedes. Quiero recordarles esta mañana, tomando como inspiración un artículo que publicó Orientación este fin de semana. Escribió un joven sacerdote que estuvo trabajando en La Libertad, recién ordenado. Y él escribió un artículo con sus vivencias de lo que son nuestros mártires. Recordando a 2 mártires que trabajaban en La Libertad, que son Dorothy Keisel
y Jean Donovan. Él va a escribir un artículo para la próxima semana sobre las otras dos mujeres que murieron también en este país, martirizadas. Él en su artículo, que muchos salvadoreños perseguidos, torturados, calumniados, fueron lo que ya vieron. Y que un día, en el año 2007, en La Libertad hubo una caravana de vehículos de buses hacia el lugar donde estaban, el lugar de su martirio. En el camino iban contando testimonios, quienes las conocieron. Y vale pasar aquí al final de la misa. Y al final del artículo, el Padre Santo Belisario Enrique Hernández dice: pero en medio de la oscuridad siempre surge la luz. En medio del dolor siempre surge el consuelo. En medio de la muerte siempre vence la vida. Ese hermoso olfato del pueblo de Dios por la verdad y la justicia hizo que algunos campesinos que fueron testigos de lo que había ocurrido acudieran en secreto a la parroquia cercana para relatarle al sacerdote del lugar lo que estaba sucediendo. Gracias a este gesto valiente, la noticia fue transmitida al sucesor de Monseñor Oscar Nufo Romero, Monseñor Arturo Rivera Damas, quien dio información del hecho al embajador de Estados Unidos en El Salvador. ¿Pero qué pasó con Monseñor Rivera? Tengo algo para ustedes aquí totalmente inédito que les va a sorprender muy positivamente. Monseñor Rivera llevaba un diario que no se ha publicado y él escribió en esos días lo que sentía en su corazón. El martirio fue el día 2 de diciembre. Él escribe, Monseñor Rivera, en su diario el día 3 de diciembre. Voy a leer todo porque es un documento de gran importancia. Me dice Urioste que el día de ayer fue la hermana Doris y Jean Donovan al aeropuerto a encontrar a las madres de Merinol que trabajan en Chalatenango y que venían de Managua y que no han llegado a su destino. Dio orden de que se estuviera pendiente de cualquier noticia y que se informara a la embajada americana. Jueves 4 de diciembre, al día siguiente, escribe: mientras estaba en una reunión, me habla Freddy por teléfono desde San Vicente, diciendo que unos campesinos, viendo que había 4 mujeres expuestas al sol desde hacía 2 días, las habían sepultado en jurisdicción de Santiago Nonualco, a unos 5 kilómetros del desvío hacia la población de San Pedro Nonualco. De inmediato nombré una comisión formada por los padres Angulo, Mejía y Cortés para que vayan al lugar de los hechos. Fueron y comprobaron la verdad del tan triste suceso. Esa misma tarde los cuerpos fueron llevados a la funeraria La Auxiliadora. Viernes 5 de diciembre. Escribe Monseñor Rivera: convoqué a los señores obispos para informarles del caso y leí una declaración que pedí fuera aprobada por todos. La consideraron dura e inoportuna. La corregí y me decidí a publicarla. Por la tarde hubo funeral en la iglesia San José de la Montaña. Clero y religiosas habían concurrido numerosos. Después en el Salón de los Papas, dentro del seminario, leímos el documento que fue aprobado con un aplauso largo y cerrado. Era la denuncia del martirio. Sábado 6, escribe Monseñor Rivera: se hizo el entierro de Maura y de Itafora en Chalatenango. Aquí está Chalatenango. Junto a la tumba de Carla, la hermana que murió ahogada ese mismo año, en agosto, llevando en su carro a un prisionero. Ya son 5, ¿verdad? Se notaba que había mucho miedo. Simultáneamente había otros 2 entierros muy concurridos. Se trataba de 2 empleados de caminos asesinados por los subversivos. Les fui a rezar un responso a cada uno y vi una saludable reacción en la gente. Rezó por gente víctima de la violencia. Domingo 7, a las 8 de la mañana, misa en catedral, con la homilía que me deja súper cansado. A este ritmo no voy a hacer huesos viejos, como decían en mi pueblo.
Por la tarde me vine a Santiago de María. ¡Qué descanso! Él era obispo de Santiago y era administrador de San Salvador. Tenía que viajar de una diócesis a otra. Siendo administrador, tomó tan en serio el martirio de las hermanas. Así era la iglesia que el Monseñor Romero nos heredó. Así la queremos también ahora. Y por eso estamos aquí. Una iglesia que tiene 3 características. Es eucarística, es martirial y es misionera, como decimos en el plan pastoral de la Arquidiócesis de San Salvador. Es eucarística. Yo ya he preparado las lecturas bíblicas de este día, que no son las que se proclamaron, y ahí habla de un gran banquete que Dios prepara para los suyos, con vinos abundantes, donde todo es maravilloso. Y que ese Dios en el que creemos va a quitar el velo del luto de los rostros de la gente que sufre. Y Monseñor Romero, comentando este texto, dice: este es el festín que el Señor está celebrando con nosotros. Y para representarlo mejor, los profetas lo anunciaron con figuras tan poéticas como la de Isaías en esta mañana, la del banquete. Son imágenes materiales para expresar lo que nosotros, cristianos redimidos, tenemos en nuestra iglesia: la gracia de Dios, los carismas, la riqueza de su perdón, la alegría de la conciencia tranquila, la vocación seguida con fidelidad. La misa de cada domingo, ¿no les parece a ustedes, queridos hermanos, que aún sin servir aquí vinos ni viandas, cuando salimos de catedral, salimos como quien sale del banquete de un rey? Más que rey, hemos estado con Dios, y quienes han estado preparados se han acercado a recibir el pan celestial, el banquete del Rey que celebra la boda de su Hijo. Qué hermosa es la comunión, qué bella es la Eucaristía. Eso estamos haciendo hoy, haciendo Eucaristía, es decir, acción de gracias por nuestros mártires, que es lo mejor que tiene la Iglesia. Una memoria que nunca debemos olvidar. Aquí Chalate nos vuelve a dar ejemplos de fidelidad a este Dios que es el testigo fiel, de Dios con nosotros, que es Jesucristo. Aquí tenemos la reserva moral del país y también de la fe. Uno se siente aquí en un ambiente tan especial, familias numerosas, unidas, cristianas, una bondad natural, una capacidad de acogida y de caridad fraterna que conmueve. Naturalmente eso se va perdiendo en una sociedad en la que nos proponen otros dioses, otros caminos equivocados. Nos proponen dinero, placer, poder. Y la familia se va destruyendo, se va dividiendo, se va debilitando, va entrando en crisis. Por eso es tan importante hoy hacer recuerdo, memoria de nuestra propia historia como país y como iglesia. Y esos valores, conservarlos como un tesoro. Cuando llegan los migrantes a los Estados Unidos, los obispos los ven como una bendición y no como un estorbo. ¿Por qué? Dice, traen el tesoro de su fe y la riqueza de sus valores culturales. Y se siente. En ese país, lo que creo que somos ya la mitad de la población. Ya somos mayoría. Cuando eso se note, porque llevamos ese país va a cambiar. Está por estrenarse un segundo presidente católico en esa historia de Estados Unidos, es número 46. Y quiero hablar de otro presidente, al que aludía Monseñor Rivera en forma indirecta cuando hablaba de la embajada. Era el presidente Jimmy Carter, que después ya dejó de ser presidente y comenzó a trabajar por los derechos humanos. Y el embajador Robert White tomó en serio la muerte de las religiosas norteamericanas y de Jean Donovan, la laica. Un periódico español desde el País publicó 2 días después del martirio esta nota: 4 religiosas norteamericanas asesinadas en El Salvador. La nota dice, es de fecha 5 de diciembre,
3 religiosas norteamericanas y una seglar que desaparecieron en la tarde del pasado martes 2 de diciembre cerca del Aeropuerto Internacional de San Salvador, aparecieron asesinadas en la mañana de ayer cerca de la capital salvadoreña. El automóvil de las religiosas fue localizado ayer vacío, sin el equipaje y sin los objetos personales de las monjas, a la vez que sin señales de disparos. Habla del automóvil. Las religiosas asesinadas son Dorothy Keisel, Ursulina, de la diócesis estadounidense de Cleveland, Ita Ford y Maura Clark, de la congregación de Maryland. También apareció asesinada una colaboradora seglar de las monjas, Jean Donovan, de Cleveland. Ese asesinato complica todavía más la situación política salvadoreña por sus previsibles reacciones internacionales. El embajador norteamericano Robert White dirigió estos días la búsqueda de las religiosas. Es impresionante ver a este hombre junto a la tumba de las hermanas exigiendo justicia, y pendiente de cada detalle. La nota sigue diciendo, por otra parte, las autoridades de El Salvador decidieron ayer prorrogar hasta el próximo mes de enero el estado de sitio vigente en todo el país desde el pasado mes de marzo a enero del año siguiente, estado de sitio, para afrontar la escalada de violencia que se registra. Estamos en el año 1980. Termina diciendo, durante las pasadas horas, 8 jóvenes salvadoreños murieron asesinados en diferentes puntos del país y la policía encontró 40 cadáveres pertenecientes a personas asesinadas hace semanas. Este país es el que se encontraron y el que vinieron a servir. ¿Pero quiénes son ellas? Hemos escuchado en el Apocalipsis cuando dice que estos son los que vienen de la gran tribulación. Han blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero y lo acompañan a todas partes. Eso es el martirio. Unir con Jesús, dice el Papa Francisco, discípulos misioneros. Estas semanas son ejemplos de cómo se vive el discipulado misionero. Quiero brevemente recordar cosas que todos sabemos, pero que nos ayuda a tenerlas presentes, una por una, brevemente. Dorothy Keisel, Ursulina. Llegó a tierras cuscatrecas junto a la hermana Martha Owen en 1974. Se incorporó en el equipo de la parroquia de Nuestra Señora de la Guadalupe en Chirilagua, San Miguel, donde participaron en las distintas obras de la pastoral, gestionando además la obra de Cáritas. En abril de 1975 pasaron a la parroquia de San Carlos Borromeo en La Unión, donde asumieron las mismas tareas hasta que el equipo de Cleveland entregó la parroquia al clero diocesano en diciembre de 1977. Entonces Dorothy y Marta llegaron a formar parte del equipo pastoral de la parroquia de la Libertad, Inmaculada Concepción. La hermana Dorothy escribió una carta al presidente Carter. En la carta le dice, oigan bien, le escribió con esperanza de que, informado sobre las injusticias cometidas contra el pueblo, tomaran el camino. Y dice, a eso de las 6 o 6:30 de la mañana mataron a 10 o más personas en un cantón y siguieron hacia arriba por la carretera y mataron a 10 o más personas adicionales. Un anciano venía caminando por la carretera con 3 vacas, fue asesinado. Una muchacha de unos 12 años venía en sus manos una hoja con las letras de una canción escrita en honor de uno de los sacerdotes mártires. Los soldados la declararon subversiva y la mataron. Y lo más espantoso para mí, dice la carta al presidente Carter, es que soy norteamericana y mi gobierno dio el dinero para el equipo duradero que tienen, de modo que les resulta relativamente fácil llegar hasta los cantones más miserables y matar a inocentes por información falsa que han recibido. Una falta muy valiente.
Probablemente esta carta, denunciando la iniquidad del corazón de la oligarquía y las fuerzas represoras del país, fue el pase de su muerte, que no tardó sino 2 meses en llegar. Estos son nuestros mártires. Hermana Jean Donovan, misionera laica. En agosto de 1979, con la represión en aumento ante el anticipado estallido de una guerra civil, comenzó su ministerio en la libertad. Trabajó junto a Dorothy Keisel con su camioneta Toyota blanca. También recogían a personas desplazadas de los lugares por la violencia. Distribuyeron medicinas a gente enferma y herida. Los llevaban a clínicas médicas. No pudieron llevar a los heridos a los hospitales del gobierno por temor a que se los mataran en el mismo hospital. Presenciaron atrocidades encontrando cadáveres mutilados al lado de la carretera. Itafor, aquí están las de ustedes. Itafor, religiosa misionera Merinol. A nuestro país llegó la hermana Itafor el 13 de abril de 1980. Aceptando a trabajar con los refugiados de Chalatenango, donde más adelante se reuniría Maura Clark. Su trabajo era de alta peligrosidad y aún sabiendo esto, no se retiraron del país. Las amenazas llegaron pronto, en un año tan sangriento y macabro como fue en 1980. A comienzos de noviembre, Maura e Ita recibieron un mensaje. Un rótulo con el dibujo de un cuchillo clavado en una cabeza humana apareció pegado en la puerta de la casa cural donde vivían. Un chorro de sangre fluyó hacia el texto que decía así: esto es lo que va a pasar a cualquiera que viene a esta casa porque curas y monjas son comunistas. Maura Clark. Vamos a visitar su tumba junto con la hermana Carla. Escribió lo siguiente: los catequistas necesitan mucho valor para seguir celebrando la palabra de Dios, porque todos y todas los que se sospechan de pertenecer a una organización o de estar vinculados con la iglesia corren mucho peligro. Me impresionó mucho este grupo pequeño que se reunió ayer. Los pobres realmente nos desnudan, nos alan, nos desafían, nos evangelizan, nos enseñan a Dios. Maura se incorporó al trabajo pastoral en Santa Ana y de ahí pasó con Ita a Chalatenango, donde encontraría amenazas y muerte al regresar de Nicaragua. ¿Qué dice la Comisión de la Verdad de estos asesinatos? La Comisión de la Verdad encontró que el día 2 de diciembre 1980, inmediatamente después de las 7 de la noche, miembros de la Guardia Nacional de El Salvador detuvieron a 4 religiosas a su salida del aeropuerto internacional de Ilopango, de Comalapa. Las religiosas Itafor, Maura Clark, Dorothy Keisel y Jean Donovan fueron llevadas a un lugar aislado y allí asesinadas con disparos hechos a corta distancia. Este es el martirio de la iglesia salvadoreña. Hay muchos más nombres, muchos muy conocidos como el de Moncho Romero, los padres jesuitas, Rutilo Grande, Gómez Pesoto. Pero los mártires son centenares, la mayoría son mártires anónimos, y muchos son de aquí, de su diócesis de Chalatenango. Recordamos hoy esos nombres y queremos aprender a conocer también su historia antes de que se pierda la memoria. Nos cuenta la primera lectura de hoy lo que pasó con los macabeos. Todos valientes, no aceptaron ofrendar culto a los ídolos y murieron muy valientemente. La madre los animaba a no desfallecer. Ahí son las familias chalatecas que yo conocí cuando era seminarista hace unos 70 años.
Así las queremos también ver en el futuro. Familias que dan testimonio de Jesucristo. Luego dice San Pablo, ¿quién nos va a apartar del amor de Dios? Ni la muerte nos va a apartar del amor de Dios. Y eso pues es lo que queremos recoger como lección. Una fortaleza, una valentía, una audacia que nos lleve incluso a la vida en forma violenta si Dios no lo pide. Hay una religiosa que estamos recordando hoy que murió trágicamente el domingo, se resbaló una grada y murió de un golpe. La hermana Carmela, española, mañana va a ser sepultada. Una mujer comprometida con la dignidad humana, que luchó para que no hubiera la trata de personas, luchó por los migrantes. Y ahí está hoy, pues, como un testigo fiel en la presencia de Dios. Jesús nos dice que no tengamos miedo. Él va adelante. El discípulo va detrás del Maestro. Un día Jesús habló de su pasión y muerte y Pedro le reprochó: eso no te puede pasar a ti. ¿Y él qué respondió Jesús a Pedro? ¿Qué le dijo? Las Biblias que conocemos dicen: apártate de mí, Satanás. La versión moderna dice algo diferente. Dice: ponte detrás de mí, Satanás. Tú eres discípulo, yo soy el maestro. ¿Qué es el discípulo? Alguien está a los pies del maestro para escuchar su palabra y aprender de él cómo vivir el Evangelio, cómo ir detrás de ese maestro en las buenas y en las malas, cómo ser fiel hasta la muerte. Esto pedimos hoy, con profundo gozo en el corazón. Qué hermosa es nuestra iglesia, qué hermosa ha sido nuestra iglesia, qué hermosa puede ser nuestra iglesia. Pero la iglesia somos nosotros, los obispos, los sacerdotes, los seminaristas, las religiosas, los religiosos, los laicos y laicas. La iglesia somos nosotros. Monseñor Romero decía: la iglesia es el cuerpo de Cristo en la historia. Vamos caminando por la historia de cada día para transformarla. No para quejarnos solamente, o no para estar indiferentes como quien ve a alguien en el camino y no le hace caso. Somos la iglesia de hoy. Una iglesia que, como dice el Papa Francisco, tiene que tener 3 características. Primero, una iglesia que camina. Hay mucha gente gordita hoy, ¿verdad? También del alma, que ya no quiere hacer esfuerzo por crecer en su comunión con Jesucristo. Una iglesia peregrina. Aquí hay muchos lugares simbólicos de esta iglesia peregrina que a uno lo emocionan y lo inspiran. Una iglesia que construye el futuro sobre la roca que es Jesucristo. Una iglesia que confiesa su fe en el Señor Jesús, muerto y resucitado. 3 palabras. Primera palabra, caminar. Segunda palabra, construir. Tercera palabra, confesar. Eso queremos hacer hoy, en este momento de nuestra celebración, comprometernos a seguir caminando, seguir soñando. No dejemos que nuestros sueños de una iglesia como la Señor Jesús desaparezca. Seguir soñando. Luego, poner bases sólidas a nuestra construcción. Dios supone tener a la base a Jesucristo, su palabra, su evangelio y su reino. Ese reino que comienza aquí pero no termina aquí. Por último, la fe profunda en Cristo, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Qué hermoso estar aquí esta mañana. Aquí hay gente que vivió ese tiempo hermoso, que nos va a contar su experiencia, y ese tiempo también trágico de tanta persecución y muerte. ¿Con qué respeto lo vamos a escuchar al final de la Eucaristía? La iglesia sigue estando viva. Así terminamos este año martirial, pues, a los pies de Jesús, a quien creemos como el testigo fiel, que fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz para salvarnos. Que vivan nuestros mártires.